Quiero ir a Isaías capítulo 9, versículo desde el 1 hasta el 7. Sin embargo, dice la palabra, muchas gracias. Este tiempo de oscuridad y desesperación, perdónenme, quiero hacer una pausa. ¿Le parece que estamos en un tiempo de oscuridad? ¿Cierto? Qué difícil es vivir hoy. Qué difícil es emprender un proyecto, un negocio el día de hoy. Qué difícil es salir al parque y estar tranquilos o incluso ir al estadio en familia y disfrutar. Qué difícil se hace la vida. Parece que vivimos tiempos malos, muy malos. Y es algo parecido a lo que describe el profeta. Ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Dile a tu vecino, este no es el final. Dile, este no es el final. Esto no es el destino. La tierra de Zabulón y de Neftalí, que son dos lugares específicos dentro de una región llamada Galilea, será humillada. Y yo dejo un momento ahí la lectura y miro al Señor en oración y digo, Dios, qué triste que una ciudad o una región sea humillada. Usted sabe lo que es ser humillado. Es perder la libertad, es perder la alegría, es sentir la vergüenza. Hoy Ecuador, solamente las ciudades de Guayaquil y Durán son avergonzadas mundialmente porque están dentro de las 7 ciudades más peligrosas del mundo. No están dentro de las 50, sino dentro de las 7 ciudades más peligrosas del mundo. Eso no es motivo de honra. Eso es motivo de vergüenza, sentirnos humillados, porque de repente un embajador le tiene que decir a sus ciudadanos, no vayan a Guayaquil, no vayan. Eso mata la economía, sobre todo de una ciudad que históricamente se conoció como la perla del Pacífico, motivo de orgullo en toda América Latina. Una ciudad que cuando muchos venían, decían, yo no necesito ir a Miami porque en Ecuador tengo en Guayaquil mi propio Miami. Y muchos se sentían orgullosos de decir, soy guayaquileño. Hoy, parte de la realidad es que nuestras ciudades están siendo humilladas. Pero habrá un tiempo, dice la lectura, habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará su luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Usted sabe, ¿no? Cuando algo bueno sucede, el botín, uno quiere pensar como el otro, es para mí solito nada más. Pero la generosidad es parte de. Y los guerreros que pelean juntos, que batallan juntos, saben que merecen compartir juntos la riqueza. Pues tú, dice el verso número 4, quebrantarás el yugo de su esclavitud. Me encanta esto, porque el yugo es algo que te mantiene unido a. Aquellos que alguna vez trabajaron en el campo saben que para poder trabajar la tierra se necesitaban no uno, sino 2 bueyes. Y muchas veces se ponía un buey joven con uno anciano y el joven quería marcar el ritmo y arrastraba al anciano porque de alguna forma la velocidad y el ritmo no coincidían. Pero se ponía sobre su cerviz un yugo, lo que hacía que inevitablemente caminen al mismo tiempo. Pero el yugo históricamente es el símbolo de la esclavitud, porque tú sabes, la Biblia dice que Dios desea que yo ande en mis alturas y que corra como una gacela. ¿Quiénes quisieran correr en su vida en el Señor y alcanzar promesas? ¿Quiénes quisieran aquello? ¿Cierto? Pero hay yugos.
que nos impiden avanzar. Hay yugos que nos impiden realmente poder correr hacia donde Dios nos está invitando. Pero el Señor dice que Él quebrantará el yugo de la esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Serán combustible para el fuego. Lo que está diciendo es, mira, esos días donde no podías ni siquiera dormir en paz, ya no tienes que volverlos a vivir. Esos días donde la angustia te consumía y tú sabes, tenías que vivir armado, ya no tienes que regresar a esos días, porque llega un momento donde todo eso va a cambiar. Y el verso 6 nos introduce en esto. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Me gusta. Porque si bien el profeta está hablando en su tiempo a circunstancias que ellos están viviendo, porque ellos están lidiando con Madián, están lidiando con los imperios conquistadores y opresores, él no sabe plenamente lo que está diciendo, pero está hablando más allá de su tiempo, porque está hablando a todos los tiempos, está hablando a través del tiempo, incluso a nosotros. Y una de las cosas es que debemos entender que el reino que Jesús vino a establecer y que en un momento en el futuro se ha de establecer plenamente, nunca tendrá fin. Dice la siguiente parte del verso 7, reinará con imparcialidad. Su justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y mira esto, el ferviente compromiso del Señor. El ferviente, apasionado compromiso. El fuego que lo consume por dentro, que lo compromete, hará que esto suceda. Cierra tus ojos un momento. Señor, estas palabras, cuánto anhelo, Señor, que se revelen a mi vida. Aún en mis días oscuros, quiero recordar que tú naciste, pero tú, Jesús, me fuiste dado. Ayúdame a entenderlo de tal manera que cuando termine esta reunión y vuelva a las actividades de mi vida sea transformada, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está Isaías. Él está hablándole a la tierra de Zabulón y Neftalí, que estas ciudades que eran principales en la región de Galilea habían sido sitiadas y secuestradas, capturadas por Asiria. Pero la verdad es que también son un reflejo de nuestra realidad. Nosotros hemos sido secuestrados por gente sin conciencia, por gente sin temor de Dios, por gente que no logra ni siquiera discriminar si hay alguien inocente al lado del que quizás anda en malos pasos. Y ahí estamos, secuestrados. Por tanto, estas palabras del profeta también hablan al mundo entero y especialmente a nosotros en nuestra dura realidad, porque vivimos bajo una temporada de mucha oscuridad. La violencia genera violencia y es muy duro, pero es parte de la realidad. Y por un momento, dejando atrás ese lado oscuro de la historia que en realidad está pasando, al igual que nosotros, las profecías de Isaías prometen un futuro que da esperanza. Un futuro que nos hace mirar hacia el momento en el que Jesús, aun cuando ya vino, va a regresar y establecerá su reino.
No sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero todo el Nuevo Testamento toma las palabras del profeta y nos identifica con Cristo y su reino en un momento prometido, al que muy probablemente nuestros ojos quizás lo vean. Y mientras leo estas líneas, encuentro tres hermosas promesas que trascienden el tiempo, que se cumplen en un presente continuo y también se cumplirán en un futuro permanente. Entre los versos 1 y 5 veo en primera instancia una luz gloriosa que gradualmente hará desaparecer la oscuridad. ¿Usted ha visto el amanecer? No se aclara como si enciendes la luz en un cuarto oscuro. Es progresivo. Hay pequeños haz de luz. Hay pequeños rayos que te empiezan a decir, oh, empieza a aclarar, empieza a amanecer. Y sabes, una de las cosas que debo reconocer es que cuando Él venga, hay una iglesia que tiene que haber empezado a resplandecer. En la oscuridad que vivimos, Él espera que la iglesia pueda resplandecer. La iglesia no tiene luz propia. La iglesia tiene la luz que recibe del Señor. Yo no sé si usted en su infancia, usted imaginaba que la luna era algo que tenía una luz y usted decía, tengo la luz del sol durante el día y la luz de la luna durante la noche, hasta que luego en un punto en su vida se da cuenta que la luz no viene de la luna, es el reflejo que alumbra, pero es el reflejo del sol. Y así es la iglesia. Una iglesia que está mirando al Señor constantemente es una iglesia que puede traer rayos de luz a un mundo que está en oscuridad. Esa luz gloriosa gradualmente hará desaparecer toda oscuridad. Me cautivan las palabras que han sido muy repetidas. El problema no es que gobiernen los malos. El problema es el silencio de los buenos. Una iglesia que no sabe ser la luz a la que ha sido llamada a ser, es una iglesia que no está entendiendo su rol dentro del momento histórico que estamos viviendo, un momento de oscuridad. Por esa razón, aunque yo no tengo luz, yo necesito la luz de Jesús, por eso tengo que mirarlo a Él, para que Cristo en mí sea una esperanza de gloria. Para que cuando Cristo gobierne en ti y la gente vea tu vida, la gente pueda ver que hay un Salvador que puede también salvar su vida. Cuando la gente ve tu hogar, dice, oh, aquel Dios que salvó tu hogar también puede salvar el mío. Aquel Dios que cambió tu vida puede cambiar el mío. ¿Por qué? Porque el Señor se refleja a través de ti. Una segunda promesa es que habrá un incremento glorioso. En el verso 3 se menciona, multiplicaste la nación y aumentaste la alegría. Y esto lo está diciendo en medio de la oscuridad. El profeta está hablando en un tiempo de algo que no está pasando, pero lo ve como si ya hubiese sucedido y lo anuncia. No es la realidad actual, pero sus ojos de fe lo hacen hablar. Dios se le ha revelado. Él mira la realidad y dice, vivo un tiempo de oscuridad, pero tengo la revelación eterna. Y esa revelación eterna me hace ver lo que usualmente no se ve, porque en medio de la oscuridad no lo puedo ver. Entonces Él ahora, con esa revelación, Él puede decir, has incrementado nuestra vida, has aumentado nuestra alegría. Es un gozo santo, es espiritual. Es algo que está creciendo dentro de él, que le hace caminar aún en medio de los valles de la adversidad. Es algo que lo lleva a postrarse delante del Señor y vivir en adoración. Es allí cuando uno entiende que la circunstancia no determina el final de la historia. Es una locura para la gente, porque los días son malos y dan ganas de llorar. Pero el profeta le está diciendo a ese pueblo, Dios los va a multiplicar. Es como si le dijera a la iglesia, van a crecer.
Y no solo van a crecer, van a prosperar. ¿Cómo va a suceder eso? Estás viendo que nos están llevando como prisioneros. Estás viendo que están matando a nuestros hijos. Estás viendo que están matando nuestros sueños. ¿Cómo, profeta, tú me vas a decir que Dios nos va a multiplicar y Él nos prosperará y nos dará alegría, cuando lo que tengo es ganas de llorar porque no tengo ni siquiera para pagar el agua? El profeta dice: mira, cuando recoges la cosecha, tú te alegras. Le está diciendo al pueblo eso. Ese es el tipo de alegría que tú vas a experimentar a causa de la salvación. ¿Cómo voy a disfrutar de eso cuando ni siquiera tengo una semilla para sembrar? Pero esa es la fe con la que el profeta está hablando. Él está ayudando a entender que todos los que esperan con paciencia los preciosos frutos de la tierra, que hacen cuando la siega llega, ellos disfrutan una vendimia con gran alegría. Y los que han reñido duras batallas porque les ha costado levantar algo, se gozan cuando reparten sus despojos. ¿Sabes? Una de las cosas que no puedo negar es que el evangelio de Jesús trae una abundancia a mi vida. Él cuida de mí. Él me da las victorias que necesito. La tercera y última cosa que se me promete, y la veo en este pasaje, en el versículo 4 y 5, dice: con razón se alegrarán delante de ti, porque tú quebrantaste su pesado yugo, no solo al quitar, sino al quebrar y destruir el instrumento de servidumbre. De la misma manera quebraste la vara de su hombro. Hay una libertad gloriosa. Yo no sé usted, pero yo disfruto vivir mi libertad. El día de ayer, un grupo de nuestros jóvenes fue a un lugar de refugio. Obviamente, porque es un lugar de refugio, no podemos mostrar las imágenes porque no sabemos en la condición en la que se nos pidió no divulgar imágenes porque es gente refugiada. Y a veces uno dice: Dios, yo no quiero acercarme a gente que no conozco, porque a lo mejor sabrá Dios qué tendrán. Y ver a nuestros jóvenes y a los líderes que les acompañaron acercarse sin temor, abrazar a alguien que no conoce, pero que está solo en esta tierra. Una de las personas dentro de ese grupo cumplía años ayer. Quizás pensó: ¿quién se acordará de mi cumpleaños? Y ahí estaban, honrando su vida, cantándole cumpleaños feliz. ¿Sabrá Dios cuándo fue la última vez que alguien tuvo un detalle como ese? Hay mucha esclavitud. Quizás nosotros no vivimos en los tiempos en los que el pueblo de Israel estaba bajo Egipto, o en los que la gente afro era gobernada y dominada y vendida como esclavos por los blancos. Pero hay mucha esclavitud, solo que es más sutil. Esto nos ha esclavizado, nos ha hecho tontos. Me encontré con un título de un libro que me sorprendió, pero el título decía: levanta la cabeza, y la portada era esta. Porque nos ha hecho vivir con la cabeza hacia abajo, la mirada perdida. Pero cuando el Señor nos hace regresar de la cautividad, entonces nosotros seremos como los que sueñan. Los que sueñan miran hacia arriba. Y tú les ves en el rostro, sueñan despiertos. Tú les ves en los ojos, ven lo que nadie ve. Y uno dice: ¿qué le pasa? Porque sus ojos son ojos de fe.
La promesa de una libertad gloriosa es una realidad, no solamente que el profeta le está diciendo a ese pueblo, sino a toda la humanidad. Es una realidad que está vigente para ti y para mí. Y es una realidad que todos anhelamos. ¿Quién no anhela ver su vida y su hogar transformado? ¿Quién no anhela ver su vida y su hogar prosperado? ¿Quién no anhela ver su vida y su hogar liberado íntegramente? Liberado del pecado, de la esclavitud financiera, liberado de una serie de cosas que te atan y no te permiten avanzar. ¿Quién hará posible esa realidad? Es solo una persona. Y esa es la razón por la que estamos aquí cada semana. Esa es la persona de Jesús. Y el mundo entero no ve en Jesús la solución. Algunos tratan de verlo quizás como un buen maestro de vida, pero no como el salvador de la vida. Y no es un simple humano. Porque, por ejemplo, en el verso 6, y lo voy a repetir, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Parece redundante, pero el que un niño naciera habla de la humanidad de Cristo. Recuerde, Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor entra por la puerta. ¿Qué significa eso? Él nació de manera virginal, al igual que todos nosotros, en un nacimiento natural, no virginal como nosotros, pero Él nació de forma natural, al igual que todos nosotros, pero fue engendrado espiritualmente. Por tanto, fue su nacimiento virginal, pero Él entró por la puerta, entró al mundo como un hombre. Un niño nos ha nacido. Pero luego se nos dice, un hijo se nos ha dado. De tal manera amó Dios al Padre que dio a su Hijo. La humanidad y la divinidad de Cristo reflejada en dos líneas. Un niño tan humano como todos, pero un hijo únicamente divino como Él. Es Dios encarnado. Él es Emmanuel. Es Dios con nosotros. El nombre de Dios se revela como el carácter de Él. A mí me cautiva que cada vez que leo la Biblia y veo cómo Dios le da nombre en el Antiguo Testamento a cada persona o le cambia el nombre, incluso en el Nuevo Testamento, es porque Dios le está diciendo, yo cambio tu naturaleza. Ya no serás Abraham, te llamarás Abraham. Ya no serás Sarai, serás Sara. Ya no será Jacob, será Israel. Ya no será Petro, serás Pedro. Ya no serás Cefas, serás Pedro. Ya no serás Saulo, serás Pablo. Dios cambia el nombre, porque el nombre revela el carácter, la naturaleza. Y luego en el verso número 6 nos revela el nombre de aquel niño, de aquel hijo. Se llamará su nombre. Voy a leerlo de la Reina Valera. Admirable, consejero, Dios fuerte o Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Una traducción más fiel, consejero admirable o consejero maravilloso, pero me gusta y quiero solamente explicar por qué. El día que tú dejas de aprender a admirar a la persona de Jesús, ese día lo sobrenatural de Dios se vuelve tan normal para ti. ¿Y sabes cuál es el pecado más grande? Hacer lo santo algo común. Ese fue el problema del pueblo. Comían el maná del cielo y no entendían cómo el maná llegaba del cielo y simplemente lo comían y lo daban por sentado. Dejaron de admirar la bondad de Dios. Dejaron de sorprenderse por la fidelidad con la que Dios cuidaba su vida. Él es admirable. Yo no sé tú, pero yo en mi propia vida, yo cada vez que doblo mis rodillas y cierro mis ojos y entro en comunión con Él y Él me dice, abre tus ojos y empiezo a ver cosas, yo digo, Dios, no dejas de sorprenderme. No quiero exagerar y perdónenme si hablo de mí, pero lloro cuando veo la bondad de Dios.
a veces expresada en gente, en actos sencillos. Y digo, Dios, tú eres admirable. Una de las primeras veces en mi vida en la que Dios me sorprendió fue cuando yo era un adolescente. Y en la iglesia en la que yo crecí tenían una librería. Y yo fui a la librería y me quería comprar una Biblia. Y vivíamos en Sucres todavía. Y cuando yo vi el valor de la Biblia, yo dije, Dios, yo nunca voy a poder comprar eso, porque era una Biblia de estudio, era muy hermosa, muy bonita y costosa. Entonces yo salí y yo estaba en el parqueadero de la iglesia conversando con amigos. Y se me acerca una persona con la que no frecuentaba realmente, solamente me saludaba. Y me dice, Panchito. Pocos me dicen así, pero me dijo Panchito, una señora ya mayor, ven acá. El Señor, yo ya me iba, me dice, y el Señor me hizo bajar. Y me dijo que te diera esto. Y me pone un papel aquí en el bolsillo de la camisa. Y yo dije, Dios, ok, no sé, pero está bien, gracias. Cuando ella se retira, tú sabes, ¿no? Como buen guayaco y adolescente. Es como cuando le das los regalos el 1 de diciembre a tus hijos y dices, espérate hasta el 24. Hasta el 24 ni loco. O sea, era un cheque. Y era por el valor de esa Biblia. Yo recuerdo, la compré. Y dije, Dios, que yo nunca deje de admirar tu bondad, tu fidelidad. Cuando tú logras ver la bondad de Dios en los pequeños detalles, tú te das cuenta que Él es más grande que tu problema, que tu adversidad, que tu necesidad, que tu enfermedad. Él es el consejero más increíble que puedes tener. Toda la sabiduría está en Él. Él es el que guía el camino. Él es el buen pastor que enseña por dónde debo de ir. Él es Jesús. Y cuando yo empiezo a leer cada característica de Él, de su nombre, porque estos son sus nombres, digo, Dios, gracias. Si Él está conmigo, no hay nadie contra mí. Si Dios está de mi lado, nunca seré derrotado. Él pelea mis batallas y Él no conoce derrota. ¿Cómo no decir, Dios, hermoso tu nombre? Yo recuerdo que tuve un conflicto porque dije, Jesús es el Hijo. ¿Cómo lo llaman Padre? Porque entraría en conflicto, yo decía. Y la verdad es que no hay conflicto. Porque Padre realmente se refiere a la fuente. Es verdad que Él tiene un corazón paterno, es el buen pastor. Él dijo, si me han visto a mí, vieron al Padre. Porque la naturaleza del Padre está en Él. Pero no es a lo que se refiere. Él es la fuente eterna. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Nadie puede ir a la eternidad con Dios porque no hay otro camino en el que podamos nosotros caminar hacia la eternidad si no es a través de Jesús. Él es la fuente eterna. Hubiese sido una traducción más fiel, pero usted sabe, el lenguaje español es un poco limitado. Entonces cuando yo digo, Dios, líbrame del infierno, porque vivimos en un tiempo donde la gente minimiza el infierno. Y Él es el príncipe de paz. Él dijo, mira, yo te doy una paz que nadie en el mundo te puede dar. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es la que te libra de problemas, no. Es la que te hace caminar confiado en medio de tus problemas. Porque son días de oscuridad, recuerdas, pero no durará para siempre.
¿Cómo no voy a adorar a Jesús? Dígame usted. No en Navidad, sino todos los días de mi vida. No dejo de admirar su bondad. Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo un momento, por favor. Cierra tus ojos.